La pregunta sobre qué raíces tenemos los rusos, si somos más europeos o más asiáticos, es difícil. Los rusos llevan varios siglos cuestionándose a sí mismos, discutiendo sobre este tema. Yo digo que Rusia es como un continente en sí. Es tan grande y sí, obviamente, si habláramos en plan geográfico, sí tiene obviamente una parte europea y otra parte que es asiática. Contamos que hasta los montes Urales es Europa y después todo esto es Asia. Pero también hay que recordar que si somos Europa oriental, no somos Europa occidental. Entonces todo esto da como una simbiosis de varias culturas, de tradiciones. Esto se expresa, por ejemplo, tanto en el aspecto físico de las personas, porque somos mestizos todos. Muchas personas, aunque tengan cabello claro, tienen ojos ligeramente rasgados. Eso también se manifiesta mucho en la comida. Tenemos comida tanto del sur como asiática. Por ejemplo, los famosos ravioles rusos, que son pelmeni, son de la región de Siberia. Y también hay comida muy parecida en Mongolia. Los rusos son una combinación de europeos con asiáticos, porque Rusia fue invadida por los mongoles por 300 años. En Rusia nosotros como o Europa o es Asia, nosotros no sabemos qué somos. Con cara así de horror. ¡Hey! Nice. Otra es fantástica. Mira, ¿no? Se ve fantástico. Ups. ¿Te gusta? Sí, bravo, gracias. Mucho gusto. No es que me sienta más mexicana que rusa, siento que es una mezcla ya, una mezcla cultural, porque sí fue educada en una familia rusa, pero la educación que tú luego creas con tus amigos y las relaciones que haces, pues todas las hice aquí en México. Entonces es una mezcla extraña, pero yo estoy muy contenta. Molokanas no, los religiosos, digamos sinceramente, es secta religiosa, pero ortodoxa, molocanes. Molocanes procede de palabra molocó, que se traduce como leche. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a tomar alcohol, se negaron la violencia, se negaron servicio militar obligatorio, se negaron armas, guerras, no participaron. Y por eso eran perseguidos por el régimen zarista, no, ni decir soviético, régimen, claro, ni hablar. Y llegaron más de 100 familias de estos molocanes, llegaron a finales del siglo XIX. Y eran los primeros que aquí construyeron su propio hogar, su propio hogar. Eso en Valle de Guadalupe, casi cerca de la ciudad de Ensenada. Y hasta ahora está este pueblito, aunque ya se quedaron, dicen que no más de 20 familias. Qué paradoja que los molocanes, que eran abstinentes absolutamente, no tomaron nunca alcohol, ahora se dedican, ¿sabes a qué? Para producir vinos. Tienen sus viñedas en Baja California. Viñedas, y producen muy buen vino que se llama, y vino rojo y vino tinto, que se llama Samovar. Es uno de vinicultores, Lisitzen, muestra
Museo de la Vida Cotidiana Rusa. Aquí en el centro, en la mesa, está este famoso samovar. Siguen sus tradiciones, costumbres, pero ya no hablan ruso. Pues mi papá formalmente salió de Rusia en esa generación que salió después de la Revolución, después de los años 20. Salieron muchos rusos, fundamentalmente a Francia. Mi padre se llamaba Oleg Nikolaevich Zaitsevsky, nacido en Ekaterimburgo, en la Rusia imperial. Empezó él a pelear en contra de las fuerzas rojas, ¿no? Él formó parte de las fuerzas blancas. Mi papá salió hacia México por voluntad propia. Leyó en el periódico que el gobierno mexicano invitaba a europeos a venir a vivir a México. Siegfried Ashkenazy, nuestro abuelo, llegó a México en 1929, cuando él tenía 49 años. Él nació en Odessa. Kerensky, líder del Partido Socialista, toma el poder temporalmente. En 1917 dimite Nicolás II y se acaban los Romanov. Toma el poder Lenin. Mi padre lo andaban siguiendo y se fue a Estados Unidos a través de la Cruz Roja y de organizaciones de rusos blancos. Se enteró de que sus padres, quienes habían salido de Rusia por China y después por Japón. Mi abuelo, Siegfried Ashkenazy, tienen en una noche una batalla campal entre rojos y blancos, y al día siguiente salen de Rusia definitivamente. Él entró a México el 17 de septiembre de 1930 y recuerdo con mucho cariño una nota que él me dejó en un álbum de fotografías donde apuntó: desde ese día, México, tú eres mi amada patria. Viva México, dice. Siempre amó a México, siempre amó a México. Y ese me tocó de herencia, fíjate, con la pena. Esta es una de las fotos preferidas de mi abuelo. Y aquí tengo unas fotos que muestran la importancia que tuvieron los viajes que hizo a las ruinas mayas. Aquí está en la cúspide del Caracol en 1930. Mi papá tenía entonces como 22, 23 años. Interesante ir a México, si me pagan todo, pues ahí voy. Y llegaron y tenían la dirección del profesor Korsugin, que era también un ruso que había llegado en la primera oleada de principios del siglo a México. La primera oleada después de la primera revolución de 1905, que fue una revolución inconclusa, pero se salieron muchos rusos en esa época. Y este profesor Korsugin era ingeniero petrolero, entonces fundó la Facultad de Ingeniería Petrolera en la UNAM. Les dijo: váyanse a las minas de Pachuca, ahí van a poder ganar una lana, van a poder conocer el país y aprender el idioma. Va a ver a Korsugin y Korsugin le consigue trabajo en una mina en el estado de Guerrero, sin una palabra de español, por Dios. Y ahí va como gerente de esta mina. Con el machete iba abriendo brecha para que él
fuera a todos los lugares mayas. 2 libros que hizo el abuelo de todos esos trabajos, México indígena y el problema agrario de Yucatán, que tuvieron una influencia muy importante en esa región. Y aquí está el libro, pues, que ya hemos platicado, de Siegfried Askinazy, sociólogo de México, por Raúl Cardiel Reyes. Este libro, como ya lo mencionaba antes, no es más que el haber publicado las memorias que mi padre me escribió. Esta foto que aparece aquí en la portada es la foto de mi padre el día que se graduó, que se llama Un oficial de la Marina Imperial Rusa. Rusos blancos había muy escasos. Había Iván Korzugin, que yo creo que murió poco después de que mi padre llegó. Había Arkady Beutler, que era el dueño del cine Arcadia. Arkady Beutler es un ruso, sí, es ruso, nacido en Moscú, que tiene una formación no soviética, tiene una formación rusa, que es un hombre de teatro, es el que instaura esa manera de interpretar una obra extranjera para un ambiente mexicano. Que utiliza un cuento de Maupassant y que hay además la historia de un incesto, 1933 en México. Entonces eso es inusitado. Entonces innova en ese sentido Beutler en México. Eisenstein llega en diciembre del 31 y se va por noviembre del 32. Vino a México ya contratado por Sinclair para filmar una película sobre México, una película que se iba a llamar Que Viva México. Estando en México se da cuenta que puede hacer otras cosas y filma varios documentales, varios cortos. Y hasta ahora solamente hemos encontrado uno que se llama El desastre en Oaxaca. Es un corto que en el 31, ante un terremoto terrible que hay en Oaxaca, va con sus compañeros y si vemos que El desastre en Oaxaca, que es del 31, y Que Viva México es del 32, y hacemos una comparación, vemos que ya toda su capacidad, su percepción plástica de México ya está dada en El desastre en Oaxaca. México se presenta para Eisenstein muy proclive, ¿sí?, para desarrollar una visión plástica, cinematográfica, que desgraciadamente nunca se pudo terminar porque nunca pudo editar la película filmada en México, Que Viva México. Y yo pues, llevaba la doble vida, ¿no? Y, salía de la casa, pues era yo un joven francés, ¿verdad?, que acaba de llegar, nadie conocía mis nexos familiares, y ya en la tarde pues ya me incorporaba otra vez a la familia de Trotsky, ¿no?, aquí en la casa. Trotsky fue uno de los revolucionarios más salientes, ¿no?, de la historia contemporánea. Intervino en la preparación ideológica, en la realización y el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no?, la Revolución de Octubre, junto con Lenin. Después hubo un cambio de rumbo, ¿no?, surgió la dictadura burocrática encabezada por Stalin,
y hubo todo un proceso contrarrevolucionario, ¿no? Y entonces, pues, Trotsky se enfrentó a ese cambio de rumbo, ¿no? Y pues fue perseguido y calumniado como nadie ha sido en la historia. Y Diego Rivera, que en esa época era de las ideas trotskistas, pertenecía al grupo trotskista de México, junto con el profesor Octavio Fernández, y el general Cárdenas, tras de recibir a Diego, en pocos minutos decidió darle el asilo rápidamente, sin titubeo, dijo: Trotsky puede venir a México. Y en enero de 1937, Trotsky llegó a Tampico en un barco, ¿no?, petrolero. Y es más, Cárdenas hasta mandó el tren presidencial para recibirlo, ¿no? Este mural, que se llama La Revolución y los Elementos, es una suerte de suma teológica del arte de Vladi. Diría que aquí se expresan de manera particularmente intensa los dos polos, la revolución y el renacimiento. Intentaban ir a Estados Unidos para marzo del 41. Intentaron tramitar la visa de Víctor Serge, pero por su pasado de anarquista primero, de bolchevique después, no le era muy fácil entrar a Estados Unidos. Y ahí es cuando apareció la opción de México. Yo llegué a México en agosto de 1939, viniendo de París, de una existencia bastante gris, monótona. De repente me encontré en una familia llena de vida, de color, los abuelos rodeados de jóvenes partidarios. Fue un cambio total. Vladimir viene de una tradición anti-estalinista que no combinaba con la cultura nacional popular que prevalecía en este país. Entonces se mantiene al margen de las corrientes principales del arte mexicano. El abuelo inicialmente llegó a la Casa Azul de Frida, ¿no?, de Diego, y ahí vivió hasta principios de 1939, a raíz de que hubo un distanciamiento con Diego, y se optó, pues sí, por buscar otro domicilio, que se encontró aquí en Viena 19, en la Colonia del Carmen, a unas 3 cuadras de la casa de Diego, de Frida, y aquí es donde pues vivió su último año y donde fue asesinado. Finalmente Stalin había logrado, ¿verdad?, lo que era su mayor anhelo, ¿no?, su mayor preocupación, ¿verdad?, acallar y asesinar a su juez más certero, más implacable, ¿no? Sí me ha asignado la misión de restablecer la verdad histórica, porque yo viví muy de cerca la atmósfera de falsificaciones, de calumnia contra el abuelo, y de la persecución, y realmente la historia ha sido mutilada, ha sido alterada. Yo llegué por contrato. Yo soy periodista por mi profesión principal. Me mandó mi gobierno para ser corresponsal soviético aquí. Trabajaba primero para agencia informativa que se llama RIA Novosti, después para el periódico más importante Izvestia, por contrato. Eso fue hace 22 años. Muchos se enamoraron de México. Es como mi bebé, claro. Mi bebé, estoy feliz. Y fue mi idea, mis entrevistas, pero participaron. Aquí hay una lista de autores que me ayudaron a hacer este libro. Se llama Rusos en México, pero yo preferiría llamarlo México ruso. Manolín y Shilinsky, el famoso dúo satírico, cómico. Tocaron más de 20 instrumentos. En los años 20, 30, ganaron mucha fama por todo el México. Shilinsky Stanislav encontró en una carpa Cantinflas y lo
convirtió en un artista, en un ídolo del público, no solo mexicano, sino de todo el mundo. Manolín, Shilinsky y Cantinflas, cuando ya trabajaron juntos en Carpa, se casaron con 3 hermanas con rusas. Como muchos rusos judíos, nací en Brooklyn, New York. Mi mamá y mi papá también nacieron en Brooklyn, New York. Pero todo, mi abuelo y mi abuela y a todos los papás, mamás y parientes a mi mamá y papá nacieron en el Ucrania. Mira, yo nunca fui a visitar mi familia y nadie de nosotros íbamos a hacer viajes, pero en 1989 yo como camarógrafa productora fui a Rusia y mi traductor traduciendo a rusa a mis modelos y dije, ay grandma, si pudieras verme aquí, nada más 2 generaciones y yo llego alquilando en la Plaza Roja para un cliente mexicano. Fue para mí la gran gloria. En televisión rusa ahora, voy a decir sinceramente, México ahora está muy de moda. Todo lo mexicano, esa moda empezó, parece, de telenovelas mexicanas desde los años 70, 80 y hasta ahora sigue esta moda. Por sus objetivos y como ideal, perestroika, que significa reestructuración, reformas radicales, fracasó. Por eso fracasaron todos los planes y iniciativas de la gente y claro que muchos perdieron trabajo. Y porque a lo largo de todos los años de existencia del poder soviético, cuando estaba prohibido propiedad privada, negocio privado, no todo lo que era privado, prohibido. No, la gente no tenía experiencia en hacer negocio y por eso estaban, ¿qué hacer? Cuando empezó este viraje del socialismo al capitalismo, México llegaron los mejores rusos, que ayudan mucho a México y que se convirtieron en patrimonio nacional, muchos, de 2 países, de Rusia y de México, esta gente. Me gustaba mucho Rusia, vivir allá, pero cuando empezó esos cambios después de Gorbachev, yo sentí que ya empecé a ver pobres en la calle, ya, ganando bien, pues veía una viejita, por ejemplo, que digo, es de edad de mi mamá, y digo, me chocaban esas cosas. Cambios económicos, nosotros no sabíamos, ni teníamos idea, todo era pura teoría, qué es devaluación, qué es la inflación, qué es no tener comida, eso era así unas cosas que nos enseñaron, que eran de países capitalistas, y todo, que en Rusia esas cosas no pasan, pero pasaron y de un día para otro, tan inesperados, y todo. Por otro lado era sobreproducción de artistas, músicos, científicos. Contactos entre nosotros y gente de extranjero fueron muy limitados, muy restringidos. Y todo fue controlado en manera muy cercana de servicio secreto de la Unión Soviética.
Primero cambios muy positivos, con que se abrió la frontera, ya se podía hablar en voz alta todo lo que uno pensaba, había muchas alternativas, estábamos casi muy drogados por tanta libertad que nunca se puede hablar nada y ahorita se podía hablar todo e ir a donde sea. Pero estos espacios, ciencias, especialmente ciencias exactas, arte bastante libre. Que antes de perestroika solamente vivimos en la Unión Soviética sin ninguna idea clara qué significa vida afuera y sin realmente ninguna esperanza que podemos ver qué significa extranjero. Eduardo García Barrios, que es director ahorita de Orquesta de Baja California. Entonces él dijo que tiene un interesante plan para formar hacer un conservatorio, o sea, formar un buen nivel musical en México. Salí de Moscú, o sea, el 10 de abril de 1991. Y después de unas cartas, una correspondencia, una persona de México llegó a Zúrich para hablar conmigo y para explicar qué significa México y por qué México podría dar oportunidades. Y México dio finalmente grandes oportunidades. Del país que era cerrado totalmente y nunca pensábamos ni en nuestros mejores sueños que podemos ver extranjero o trabajar allí o andar de turista o de visita y de repente ya podemos salir. Entonces muchos aprovecharon para probar sus fuerzas y tratar de vivir en países diferentes para experiencias diferentes profesionales principalmente. Como actor profesional yo terminé mi carrera en el año 97 y seguí trabajar en la Universidad de la Cultura de Moscú y de esta universidad México me invitó a trabajar como maestro aquí. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it should and crack. Sí, hay que aprender español. Ya tenía mi primer coche en México, de calidad más o menos, entonces aprendí una parte de español en taller mecánico. Yo me acuerdo que yo gozaba enormemente hablar español, lo aprendí muy rápido y lo sigo disfrutando. Era como una droga seguir hablándolo. Me encanta, me atrapa mucho. Precisamente a finales de los años 80, principios de los 90, parece ser que coincidió que mucha gente se estaba yendo de todavía la Unión Soviética, todavía. Y mis papás estaban jóvenes, estaban buscando opciones. Fue deseo de mi esposo. Él quería ir a Canadá y hace 10 años la mayoría de los rusos fueron a Canadá por México. Nos quedamos aquí. Él vino primero y luego en 2 años ya llegamos nosotros, yo y mi hijo. Ya tengo mi consultorio, ya tengo mis pacientes y tengo muy buenos resultados. Decidimos emigrar por la vida que es bien dura en Rusia. No había trabajo. Si había, pagaban bien poco, ¿no? Los precios en todo aumentaron rapidísimo. Yo trabajé como un médico. Mi salario mensual era $100 hace 10 años. Perestroika rompió mi teatro. Perestroika rompió mi teatro. Mi teatro es un teatro moderno. Nosotros como teatro no tenemos un edificio. Y cuando Perestroika es renta carísima, como en capitalismo, boletas para ver espectáculo muy baratas como en socialismo. Y para eso no es posible.
1995, después de por toda Europa, mi primera exposición en Estocolmo, Suecia. Después amigos dicen, Anatoly, ¿quieres a México? Mamma mía, ¿dónde Europa, dónde México? Medio mundo, pero yo digo que sí, quiero. Y en 1998 encontramos con mi esposa Sonia. Es una nueva técnica, puro óleo, con mucho volumen. Como 3-4 centímetros. Y movimiento de colores. Eso es más importante para esto arte. Esto técnica única del mundo, tiene nombre Anatoly Naumov. No, y esto yo también sobre Plaza Zócalo. Con unos amigos rusos que nos tomaron esta foto. Antes en Santa María la Ribera, en la colonia donde vivo, habían muchas familias rusas. Ahorita somos como unas 5, pero antes como 30 familias rusas. Fiestas rusas, ¿no?, que hacemos aquí muy seguido y invitamos amigos mexicanos. Es un chequeo de salud completo, desde el cabello hasta punta de los pies. Se trata de un análisis de las ondas electromagnéticas que todos seres vivos emitimos. Y es una comparación con los órganos sanos. Entonces aquí podemos detectar la causa de cualquier enfermedad. Y al mismo tiempo se da terapia. Empezamos. La página, ¿no? ¿Qué necesitan? Vamos a poner los pianos así. ¿Están ese cargo? ¿Mm? ¿No tienes cartera negro? No hay otro banco. Me vino primera vez a México, me di masterclass y después salió una propuesta de un contrato de trabajar unos 2 años en la universidad con una propuesta de hacer mejor conservatorio en América Latina. Hablamos de 92. Y sí están orquestas en nivel, pero de alientos en muchísimas orquestas hay estadounidenses y en cuerda son húngaros, polacos, rusos. Aquí entré, igual como dicen la banda, en la orquesta donde trabajo, pues, tú sabes que hay amigos, no es nada más así, estás solo y nada más trabajas y ganas dinero, ¿no? Se cruzan las voces, una quinta otra vez, tercera, quinta, esta es una nota de paso, la llamaríamos, ¿no? Pero se dan cuenta, si ya apareció una consonancia perfecta, que es octava, se evita poner tan directamente una quinta, la hacen a través de una nota de paso, sexta, ¿no? Un año después de llegar a México ya entré a trabajar a esta escuela, precisamente este plantel de Fernández Leal. Aquí sí haces un contrapunto sincopado. Estudié en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Pero, por ejemplo, en la materia de armonía,
Todos pasan por aquí por el teclado, les van a contar cómo sufren. Bueno, tenemos paciencia, hay que ir paso por paso, pero sí, les ayuda mucho. Otra de las, yo creo que de las peculiaridades importantes del método ruso, es un método que va pasito por pasito, nunca da brincos, digamos, muy amplios, sino empieza desde lo más básico y va hacia lo más difícil. Siempre este método que estoy llevando que da buenos resultados, muy buenos resultados. En los últimos 8 años tenemos entre los alumnos algunos 83 o 84 ganadores de concursos nacionales e internacionales. Empezando de dar clases, que tengo buenos frutos, tengo alumnos que tocan bien. Quizá sí hay algo que ha dejado huella en el carácter ruso en cuanto al sufrimiento, porque por supuesto es el país que ha sufrido mucho por las guerras, muchísimo. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras que hubo en el siglo XIX, la guerra con Turquía, la guerra con Napoleón. Y bueno, pero esto no le quita al ruso lo alegre que es. Y eso es lo que sorprende mucho a la gente latina o la gente de aquí, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pensamos que los rusos eran muy serios. No siempre. Tenemos mucho en común, en serio, del albur, de bromas, no somos tan secos, digo, los rusos, pues podemos, sabemos que es reventón de veras. México es muy buen país para vivir. En principio es muy buen clima. Sí, maravilla, maravilla. Muy buenos alimentos, baratos y frescos. ¿Sí? Gente muy amable. Es 3 cosas muy importantes. Es un paraíso, realmente es un paraíso, es un país que ni te imaginas. Yo conozco ahorita dos países, Rusia antes y Rusia después. Yo era en 88 el primer director titular de un teatro grande quien no era miembro del Partido de Comunistas. Esa era una sensación de cambios que hizo Gorbachev en su época. No estuvo a favor ni del sistema de comunistas y de ideología que tenía este país. Pero cuando estoy viendo el sistema de educación en general que tenía este país, 100% de dictadura, 100% cerrado país, comparando qué quedó ahorita, entonces claro que antes estuvo mejor. Antes estuvieron todos más o menos pobres, pero sobreviviendo. Ahorita está exageradamente una riqueza fantástica y una pobreza extrema. Y ahora en Rusia está en el segundo lugar del mundo por la cantidad de emigrantes. En primer lugar está China, luego Rusia y India, y en tercer lugar India.
Pero somos parecidos. Yo creo que sí quedó que somos parecidos, ¿verdad? Comparando cultura mexicana, algunas veces, a mí particularmente, suena mucho con repúblicas caucásicas, que eran ex Unión Soviética. Hasta esta frase, mi casa, tu casa, existe en Georgia, con armenios. Yo nací en Armenia. Es una república de ex Unión Soviética. Y desde 15 años me fui a estudiar en Moscú, en la Escuela de Artes Circenses y Variedades, 5 años. Y empecé a trabajar en compañía, en este tiempo era compañía de Circo Unión Soviética. Entonces en este tiempo cuando se rompió, se cayó Unión Soviética y empezó un caos total y nosotros no sabíamos qué vamos a hacer y estábamos dispuestos a seguir trabajando donde sea. Y sí, nos contrató un agente de aquí, de un circo de aquí. Nos vio que estábamos trabajando nosotros en este tiempo, yo y mi marido, en Circo de Moscú, y acercó y nos ofreció un contrato aquí en Latinoamérica. ¿No? Cuando llegó a Veracruz, cada uno compró un plátano y se lo comieron y les encantó. Entonces se comieron como 20 plátanos cada uno y al día siguiente estaban que se movían de estómago. Desde entonces mi papá odia el plátano. Llegaban estos príncipes y princesas y condes y ellas con sus alhajas y sus peinados y se sentaban en las primeras filas de la misa. Pero cuando terminaba todo y ya se iban todos en la calle, esperaban el camión los aristócratas que no servían para nada y no trabajaban y los de origen campesino, esos habían llegado a México y inmediatamente empezaron a hacer negocios y se habían hecho ricos. Entonces ellos salían en sus coches y todo. Era muy chistoso como durante la ceremonia se respetaban las costumbres de antaño, pero saliendo ya entraban al México y ya se cambiaba todo, ¿no? Nosotros cuando vinimos teníamos que cambiar dentro de una caja donde transportaron los tigres. Tuve mis primeros trabajos, todavía no de concertista, todavía enseñanza, pero era algo. Pero yo vivía por Ajusco y Olintiolistli, me ofrecieron que puedo cada noche venir a tocar piano, nada más para no perder la forma. Yo venía cada noche casi, tocar 2-3 horas. Cuando viví en Ajusco, es anécdota de Ajusco, que digo, entre primeras, digamos, aventuras, era que un día me despierto con un sonido espantoso así, pensaba que era terremoto o algo, un bombardeo, algo así. Se hizo mucho viento, entonces no estaban fijos láminas de esa casa donde vivía. Entonces se recorrió todo y ya había luna bien bonita. Yo ahí en el colchón viendo luna. Para nosotros estaba muy sorprendido porque en Rusia te dan muchas condiciones. Primero, en todas las ciudades tienen circos como teatros, edificios construidos. Y aquí no hay ningún edificio de circo fijo. Todos son carpas. Es muy grande diferencia entre teatro México y teatros en Moscú, en Rusia completamente. Y yo como actor debí presentar 18 espectáculos por mes. 18 espectáculos por mes, 11 meses por año. Y otros días
Otros días que no tenemos espectáculo, tenemos ensayo. En México, generalmente es algunos proyectos de algunos directores. Y actores deben siempre buscar trabajo. No hay escuela de circo en México. Nosotros queríamos todo el tiempo, estos 15, 16 años que estamos aquí, hacer algo para México, pero desgraciadamente no hay interés. Tocamos muchas puertas, nadie nos apoyó. Como ahorita está pasando, todo es muy improvisado, en nivel de improvisación, porque no hay maestros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le ven en televisor, ven un video y ven cómo se hace y le copian, pero no saben técnica. Todos los vestuarios hicimos yo, mi marido y mi hermana que me ayudó. Las máscaras hizo Vladimir. Tardamos 2 años. De mascarada tengo como 30 vestuarios con máscaras. Tengo los 4 estaciones del año, entonces todo se significa el universo completamente. La mesa rusa siempre es como la árabe un poco, siempre hay muchísimas cosas en la mesa, como que nos gusta de todo, tener colores, sabores, ¿no? Varias cosas al mismo tiempo. Los rusos, cuando los conoces por primera vez, son serios y oscos. Pero una vez que entran en confianza, les gusta beber y comer como nadie. Y son bebedores en serio. Son capaces de cada uno tomarse una botella de vodka completa y no les pasa nada. ¿A quién no les gusta comida mexicana? ¿No te gusta pollo? Tú puedes hacer tacos con carne de borrego o no sé qué, de quesadilla cuando te gusta. Pozole es maravilla. Sí. Mango. Única, no, es frutas increíble. Sí, eran, no sé, 10, 12 amigos rusos, ¿no? Hacían una comida muy rara, un pescado, una gelatina de pescado espantosa, sí, horrible que hacían, sí, que eso se la comían ellos encantados. Hacemos una mezcla, por ejemplo, la sopa, que es tarasco o de tortilla, y borsch, que es una comida ucraniana. Tienen mucho en común, es diferente porque el borsch se hace con col, betabel, pero ya metiendo un poquito de chile, yo me gusta meter ahí frijol también y queso, entonces ya sale como, no sé, una mezcla, no sé cómo llamar ahorita, pero pues ya no es 100% ucraniano, por ejemplo. Yo desde chiquito pues tenía una abuela rusa y había tradiciones rusas que marcaban a la familia. Por ejemplo, mi tía sigue haciendo vodka todas las navidades, que regalamos a los amigos de la familia, la botella vestida como una campesina rusa. De todas las Pascuas se organiza en esta casa, en la casa de mi hermana, que es una semana después de la Pascua Católica, 1 o 2 semanas. Más o menos, a veces 2, y que pues se pone muy divertido, ¿no? O sea, yo creo que no nos acordamos de los rusos, pero sí nos vestimos todos de ruso, ¿sí? Por aquí hay una foto, que luego, ¿sí?, donde está toda la familia, con camisas como la que tiene Esperanza, ¿sí?, que son entre oaxaqueñas y rusas, ¿sí? Desde que salí de Rusia,
entendí que es nostalgia, que pensaba que es un poquito inventado y todo, y no. Pero cuando, sí, seguro que si estoy en Ucrania más de un mes, ya pienso en México, ya quiero como que, ay. También la canción Ochi Chorne, ¿no? Que significa ojos negros, esta famosa canción. Ochi Chorne, Ochi Strasne, Ochi Жгучие y Прекрасны. Además, Anatoly hace transcripciones especialmente para el dúo, cosas intocables al principio, pero debemos de estudiar mucho para que nos salgan. En ese concierto, en 2010, estrenamos el Jarabe Tapatío. En Nueva York. En Nueva York. Primera presentación de En versión transcripción para dos pianos de Anatoly Satin. Yo he tenido una gran carrera gracias a México. Aquí casi todos los días en México se puede salir a sacar fotos. Aparte de que una hija guapísima y 2 nietos sensacionales. Y nunca pienso yo, necesito regresar a Nueva York a vivir. Yo que teatro me advirtió. Pero, y ruso, y mexicano, y ucraniano también. Ya que nació mi nieto y mi hijo nacieron aquí, entonces ya como que, no sé, antes yo pensaba, no, pues algún día a lo mejor se regreso y todo, pero ahorita digo, pues, híjole, no es tan fácil ya. Sí, ya como que hay más raíces aquí que allá. Sí, pues así es. Después con mi hijo, que es conductor, trabaja en Moscú en televisión, sí. Filmamos sobre, todavía estaba viva Consuelo Velázquez, y yo quisiera aprovechar para hacer toda una película sobre esta canción que parece, no, ya entró en libro de récords de Guinness, claro, porque tiene más de 1800 interpretaciones en el mundo, en todos idiomas casi. Es un ídolo ahora del público ruso, Consuelito Velázquez, en esta edad, en el año 41, cuando ella compuso su famosa canción, Bésame mucho. Бésame mucho в русском стиле, al estilo ruso. Балалайка, вот это гранде, и балалайка чика, это аккордеон. Es como... В нескольких передачах было байки про вас. Jedyble
Skadło w